Bien, iniciando las leyes de los gases, fíjense que la primera ley que vamos a ver es la ley de Boyle. La ley de Boyle y Mariotte. ¿Qué nos dice esta ley? Que cuando tenemos una temperatura constante, el volumen y la presión son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la temperatura va a ser constante. Para comenzar, ¿qué quiere decir que va a ser constante? ¿Qué significa constante? Que no va a cambiar. En todo lo que es la ley de los gases, vamos a tener un antes y un después, ¿ya? Unos datos iniciales y unos datos finales. Entonces, cuando hablamos de una temperatura constante, quiere decir que la temperatura al inicio va a ser la misma que vamos a tener al final, la misma temperatura, ¿ya? Entonces, en esta fórmula, ¿ya? Que es la fórmula de los gases, nosotros tendríamos que obviar o quitar la temperatura. ¿Por qué? Porque las temperaturas van a ser iguales. ¿Qué sucede si las temperaturas son iguales? Fíjense, si esta temperatura fuera 5, por decir, ¿no es cierto? Fuera el valor de 5 y esta otra también tendría que ser 5, ¿no es cierto? Si yo esta temperatura para hacer un despeje lo paso al segundo miembro, como está dividiendo, tendría que pasar a multiplicar. Entonces se pasaría a la parte del numerador. Y fíjense que 5 con 5 se eliminarían, se simplificarían. Entonces es por eso que las temperaturas no se toman en cuenta en la ley de Boyle. ¿Por qué? Porque son constantes, es la misma. Si no tomamos en cuenta la temperatura, ¿cómo quedaría la fórmula? Entonces la fórmula sería más sencilla todavía. Volumen 1 multiplicado por la presión 1. Y esto va a ser igual a volumen 2 multiplicado por la presión 2. Y esta sería la fórmula que vamos a ocupar en la ley de Boyle, ¿ya? Esa es la fórmula que vamos a ocupar. Espero que no haya ninguna duda. Recordando siempre que el volumen 1 con el volumen 2 tienen que trabajar en las mismas unidades. Lo mismo pasa con la presión 1 y la presión 2. Los dos tienen que estar en la misma unidad, ¿ya? Unidades de volumen, litro, mililitro, centímetros cúbicos. Unidades de presión, milímetros de mercurio, Torricelli o atmósfera. Si esta está en Torricelli, la de aquí también tiene que estar en Torricelli. Y si no coinciden, alguna de ellas puede ser que no coincida, ahí es donde vamos a aplicar la conversión de una unidad a otra. Ya tienen las equivalencias ustedes con el primer práctico que les di, entonces ahí no hay donde perderse. A continuación veremos la parte práctica con el ejemplo número 1. El enunciado nos dice, un gas ocupa un volumen de 3 litros. Fíjense que ya nos está diciendo qué valor o qué incógnita es la que vamos a tomar en cuenta. Qué variable, mejor dicho. Volumen 1 nos dice que va a ser igual a 3 litros. Entonces vamos a anotar 3 litros. A la presión, ya me está aclarando que el siguiente dato que me va a dar es la presión de 680 milímetros de mercurio. Y aquí nos pregunta, ¿qué volumen ocupará? Dice, o sea, no sabemos cuál es el volumen que va a ocupar, por lo tanto el volumen 2 va a ser la variable a calcular. El gas a la presión D, dice, va a variar la presión 2 va a ser distinta a una presión de 740 milímetros de mercurio, ¿ya? Fíjense, ahí tenemos los datos del ejercicio que nos están proporcionando. Antes de continuar y aplicar la fórmula, primero tenemos que verificar siempre que tengan en las mismas unidades todas las variables. Volumen 1 con volumen 2 tienen que estar en las mismas unidades. Aquí está en litro, la respuesta me saldrá también en litro. Ahí se va a cumplir la igualdad. La presión 1 con la presión 2 también tienen que tener las mismas unidades. Fíjense, aquí tenemos milímetros de mercurio, aquí también tenemos milímetros de mercurio. Entonces podemos proceder a aplicar la fórmula directamente.
¿Qué nos dice la fórmula? Volumen 1 multiplicado con la presión 1 va a ser igual a volumen 2 multiplicado con la presión 2. Esa es la fórmula de la ley de Boyle. Entonces esa fórmula es la que vamos a emplear. Aquí no se toma en cuenta lo que es la variable de la temperatura, porque la ley nos dice que la temperatura es constante, no cambia esa temperatura. Entonces por eso es que solamente tomamos volumen y presión. Tenemos que calcular el volumen 2. El volumen 2, fíjense que la variable se encuentra en el segundo miembro, entonces tengo que trasladarlo al primer miembro. Vamos a hacer un intercambio de miembros, simplemente. Lo que está en el miembro 2 o en el segundo miembro, lo cambiamos al primer miembro. Y lo que está dentro de lo que es el primer miembro, lo movemos al segundo. 1 y 1. Tengan cuidado de no cambiar los numeritos o la posición de las variables, porque son distintos. ¿Ya? Ahora, volumen 2 nuevamente es lo que voy a calcular. Entonces esta presión tiene que pasarse al segundo miembro, pero siempre realizando la operación contraria. El volumen 2 se mantiene y vamos a tener en el segundo miembro volumen 1 multiplicado por presión 1, y este valor de la presión 2 está multiplicando, va a pasar a dividir. Tenemos entonces que la presión 2 va a ser en la parte inferior. Ya está despejado volumen 2, ahora me toca reemplazar los datos donde corresponde. Voy a tener entonces volumen 2 va a ser igual. ¿Cuánto vale el volumen 1? 3 litros. ¿Cuánto vale la presión 1? 680 milímetros de mercurio. Trazamos nuestra línea de fracción y aquí en la parte inferior irá la presión 2, que son 740 milímetros de mercurio. Hasta ahí espero que no haya ninguna duda. Aquí lo siguiente que procede es eliminar los milímetros de mercurio con los milímetros de mercurio. Si hubiera alguna otra unidad para simplificar, se simplifica. En los valores numéricos simplemente es hacer las operaciones que se indican. El 3 con el 680 se está multiplicando y ese resultado que me salga tiene que dividir con el 740. Luego de realizar los cálculos necesarios, tenemos que la respuesta me va a salir 2.75 litros. Entonces el volumen 2 va a ser 2.75. Hay una regla de la inversamente proporcional, de la inversabilidad de proporcionalidad. Es inverso, dice, o sea, es lo contrario. Si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Si el otro aumenta, el otro tiene que disminuir. Entonces fíjense que ahí es lo inverso proporcional. Fíjense que el volumen 3 está relacionado con los 680 milímetros de mercurio de presión. Entonces ahí es como si estuvieran equilibrados. La presión 2 dice que va a aumentar. Aquí está el valor de la presión. Entonces si la presión aumenta, el volumen que va a suceder tiene que disminuir. Acá tenía 3 y aquí tengo 2.75. Entonces fíjense que se cumple la proporcionalidad inversa. La presión aumentó, el volumen disminuyó. Es una forma de verificar si mi procedimiento está correcto o no. Continuando con la clase, tenemos el ejemplo número 2, donde nos da un enunciado que nos dice lo siguiente: un gas a una presión de 800 torricelli ocupa un volumen de 200 mililitros. Calcular el volumen que ocupará, dice, el mismo gas a 765 torricelli. Entonces fíjense que me está dando unos datos iniciales y después hace un cambio en una de las variables y me pide calcular qué va a pasar con la otra variable, que sería el volumen. Tenemos los datos en este lado, donde el volumen 1 va a ser igual a los 200 mililitros. No se olviden que aquí me da un gas a una presión de 800 torricelli. Me está diciendo que la presión va a ser presión 1, 800 torricelli. Ocupa, dice, un volumen de un gas de 200 mililitros. Es lo que tenemos acá, que sería el volumen inicial. Luego dice,
calcular el volumen. Me está pidiendo que calcule el valor de volumen 2 que ocupará, dice, el mismo gas, pero a una presión de 265 torricelli. No me está diciendo que es a una presión, pero por la unidad torricelli yo me doy cuenta que es presión este dato que me están proporcionando. ¿Ya? Entonces por eso es que ubico en la presión número 2 765 torricelli. Ahora, a continuación, antes de ocupar la fórmula o cualquier cosa, yo tengo que verificar las unidades que estén correctamente en lo que tiene que estar. Por ejemplo, el volumen 1 y el volumen 2 tienen que estar en la misma unidad. El volumen 1 tiene mililitros y el volumen 2, como es el dato que vamos a calcular, este dato también va a salir en mililitros. ¿Ya? Al final el resultado va a ser mililitros. Ahora comparamos las presiones que tengan las mismas unidades también. La presión 1 está en torricelli y la presión 2 también está en torricelli. Entonces quiere decir que no hay necesidad de hacer alguna conversión. No nos olvidemos que siempre tienen que estar en las mismas unidades, ¿ya? Si alguno no cumpliera la igualdad, hay que hacer una conversión para forzar la igualdad. Bueno, copiamos la fórmula. La fórmula nos dice que tenemos que anotar volumen 1 multiplicado por la presión 1, y esto tiene que ser igual al 2 volumen con la presión número 2 también. Ubicamos la variable que vamos a calcular. Fíjense, tenemos que calcular volumen 2. Esta es la variable que vamos a calcular. ¿Dónde está volumen 2? Está en el segundo miembro. Lo traigo al primero miembro. Todo lo que está en el segundo se va a pasar al primero y lo que está en el primero se va a pasar al segundo. Hacemos una transposición de términos, se llama más correctamente el procedimiento. Todo lo que está en el segundo miembro va a pasar al primero y lo del primero se va a mover al segundo. Nos quedaría de la siguiente manera. Ahí. Fíjense, volumen 2 y presión 2 que estaban en el segundo miembro ahora van a pasar al primero. Y volumen 1 y presión 1 se pasan al segundo miembro. Una transposición o un cambio de miembro. Ahora, el volumen 2 es lo que vamos a calcular, por lo tanto la presión 2 me está estorbando. Lo voy a pasar al segundo miembro a realizar la operación contraria. Como aquí la presión 2 está multiplicando, va a pasar a dividir, entonces vamos a tener volumen 1 multiplicado por la presión 1 y dividido por la presión 2. Ahora en el siguiente paso vamos a reemplazar valores, donde vamos a obtener lo siguiente. ¿Cuánto vale el volumen 1? 200 ml, 200 ml multiplicado por la presión 1, que vale 800 torricelli, 800 torricelli. Hacemos nuevamente esta línea porque tiene que ser una línea de fracción para todo el ejercicio. Y en la parte inferior tenemos la presión 2. Ubicamos el valor de presión 2. Tenemos que es igual a 765 torricelli. Procedemos a eliminar las unidades que se puedan simplificar. Mililitros no hay con quien eliminar, así que se mantiene. Torricelli tengo en la parte superior y también en la parte inferior, se elimina, quedándome 200 por 800 y finalmente dividido entre 765. Hacemos los cálculos correspondientes. Luego de realizar los cálculos tenemos que el valor del volumen 2 es 209,15 mililitros. Esa sería nuestra respuesta que estamos buscando. Verificamos si se cumple la condición de inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno disminuye, el otro tiene que aumentar. No se olviden que es esa regla, ¿cierto? Fíjense que aquí tengo 200 ml y tengo 800. Ahí es como si estuvieran al medio, ¿no es cierto? La presión 2, 765. Entonces, de 800 que estaba arriba, se está bajando a 765. ¿Qué tiene que pasar con el volumen entonces? Tiene que aumentar, ¿cierto? Inicialmente tenía 200
y finalmente tengo 209. Entonces se cumple la relación de inversamente proporcionales. Y ahí concluye el ejercicio.